Buenas tardes, estimados. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, se la escucho, ingeniero. Buenas tardes. Ok, muy amable. Gracias. Buenas tardes. A ver, en esta clase voy a hacer un paréntesis de lo que estábamos viendo en los dispositivos semiconductores de potencia y para que le entiendan un poquito mejor los circuitos que ustedes van a hacer la práctica, ¿sí? Aclarar un poco la manera como se dispara un dispositivo semiconductor de potencia, cómo se activa un dispositivo semiconductor de potencia, ¿sí? Y cómo opera, ¿ya? De pronto eso requiere un poquito más de detalle. Lo vimos de manera general, pero necesitamos un poquito más de detalle para que entiendan los circuitos y también ustedes eh, sepan relacionar, sí, cómo opera el circuito que ustedes van a seleccionar para la práctica, ¿ya? Entonces vamos a ver. Un tiristor, ¿sí? Es un elemento que nos permite controlar, ¿no? Controlar el paso del ciclo positivo de la onda, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? Tenemos un voltaje, en este caso, para hacerle mucho más fácil, vamos a ponerle un voltaje DC. Aquí tenemos positivo y negativo. Ojo, ¿no? Voy a resaltar un poquito esto. Positivo y negativo. Este tiristor funciona como un diodo, ¿no es cierto? Como un diodo, pero yo tengo el control para saber cuándo se dispara. ¿Ya? El tiristor, aquí tenemos el voltaje que debemos aplicarle al tiristor. Es con referencia a la parte de acá, ¿sí? De aquí a acá va a ser el voltaje de referencia que le vamos a colocar al tiristor. Y solamente necesitamos, si ustedes miran aquí, solamente necesitamos un pulso, ¿ya? Un pulso de voltaje. Y con este pulso de voltaje, ¿qué es lo que pasó? Empieza a dejar conducir, ¿sí? Ustedes ven el voltaje de salida, que es este de aquí, ¿ya? El voltaje empieza a pasar. ¿Qué es lo que dice acá? Aquí vuelven a dar otro pulso. ¿Pasó algo aquí? No. Acá dieron un pulso negativo. ¿Pasó algo aquí? No. Acá vuelven a dar otro pulso. ¿Pasó algo? No. ¿Qué significa eso? Que un tiristor usted le activa una sola vez y se activa con un pulso. Usted solamente le da un pulso al tiristor, a la compuerta del tiristor, y este tiristor se activó. Y no hay manera de apagarlo desde la compuerta. ¿Quién me dice cómo apagarían este circuito? ¿Cómo apagarían este circuito? A ver, vamos consultando. Vamos con Mayerly Ávila, dice por ahí. Ah, no, se me acaba de ir. Vamos con Daisy Guevara. Buenas tardes, mi estimada. ¿Me confirma si me escucha, por favor?
No. Pamela Calva. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas tardes, ingeniero. Sí le escucho. La verdad, ingeniero, que no sabría responderle cómo lo apago. Siga analizando. Está facilito, ¿verdad? Vamos con Samuel Casares. ¿Me confirma si me escucha? Sí, ingeniero, pero la pregunta no le escuché. Ya. Sí, sí se aprecia el circuito el primero, ¿no es cierto? Es el caso de un tiristor. Tenemos un voltaje DC. Ya sabemos que el tiristor es como un diodo, ¿no? Deja circular la corriente en un sentido, pero nosotros controlamos, ¿sí? A través de la compuerta para que se active y funcione como diodo, ¿ya? Entonces lo que acabamos de indicar es que para activar el tiristor solamente se requiere de un pulso positivo, ¿ya? En la compuerta. Y con un pulso positivo, ¿sí? Ya se activó el tiristor. Pero por más que le vuelva a dar pulsos positivos o negativos en la compuerta, ya no le va a poder apagar al tiristor. Entonces la pregunta es, ¿cómo apagaría el circuito? ¿Cómo quitaría el voltaje de la carga? Esa es la pregunta. Desconectándolo de la fuente de Exactamente, alimentación. desconectándole de la fuente, no queda más. ¿Sí? Eso es todo. Aquí tengo que desconectarle y ahí se me apagaría. Y ahí una vez que conecta nuevamente, ahí queda bajo el control del próximo pulso que le demos al tiristor. ¿Ya? Entonces, si ustedes encuentran un circuito con la parte del tiristor, ¿sí? Si van a hacer eso, tomen en cuenta eso, ¿no? El tiristor se activa por un pulso positivo en la compuerta y no hay manera de apagarle. ¿Ya? Para apagarle hay que desconectarle del circuito. Ok, vamos a ver los otros elementos. Aquí de esta manera reunimos a estos elementos. Está feo. Ya. A este elemento SIT, al GTO, al MCT. Sí, son también dispositivos semiconductores de potencia, ¿ya? Con ciertas características. Ahí tenemos la simbología de cada uno de estos, ¿no? La simbología es diferente por si acaso, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice? Volvemos a tener, ¿no? El mismo circuito. Tenemos positivo, tenemos negativo. Este símbolo del GTO es bastante parecido al del tiristor, ¿no? Sino que tiene una flecha para arriba y una flecha para adentro de la compuerta. Entonces es fácil suponer, por la simbología, que si yo aplico un pulso positivo a la compuerta, ¿sí? Aquí está el voltaje. Si yo aplico un pulso positivo a la compuerta, este elemento empieza a conducir, deja pasar, ¿no? Deja pasar. Pero a diferencia del tiristor, si es que yo ahora le aplico un pulso negativo a la compuerta, ya no deja pasar. Se comporta como un circuito abierto. ¿Ya? Y si vuelvo a dar otro pulso positivo en la compuerta, vuelve a conducir. ¿Qué significa esto? Que yo tengo ya el control de prenderle y apagarle, tengo el control en la misma compuerta del elemento. O sea, ya no tengo que estar cortando el circuito como lo hacíamos con el tiristor. ¿Ya?
Ahora este elemento, el GTO, ya me permite activar y desactivar con pulsos, ¿sí?, mi dispositivo semiconductor de potencia. ¿Ya? Acuérdese que nosotros hemos visto los dispositivos semiconductores de potencia en los circuitos solamente como contacto, como un contacto, ¿no? Contacto abierto que pasa a cerrado. ¿Ya? Entonces aquí está. Aquí está cerrado porque deja pasar el voltaje. Aquí está abierto, ¿no? Vamos viéndole. Aquí estaría contacto cerrado porque me deja pasar el voltaje. Y aquí estaría hablando de un contacto abierto. Y de aquí nuevamente se cierra. ¿Sí? Entonces miren, así era como nosotros entendíamos el funcionamiento de los dispositivos semiconductores de potencia. Pero para que esto suceda, miren lo que hemos tenido que hacer, ¿no? Si es un GTO, tengo que poner un pulso de voltaje a la compuerta, ¿sí?, un voltaje positivo, y para apagarle un pulso de voltaje negativo. Al tiristor, un pulso de voltaje positivo para activarle, y a él no hay cómo desactivarle. Hay que cortarle la energía para que se apague. ¿Ya? Entonces este es el caso del GTO, MCT y del SID. Hasta aquí estos dos funcionan con pulsos. ¿Ya? Vamos a ver ahora estos otros elementos de acá. Y estos son los que van a encontrar ustedes mayormente en sus circuitos. Aquí tenemos el transistor. Sí, es el mismo caso, ¿no? Tenemos positivo, tenemos negativo, ¿ya? Tenemos la salida. Y aquí tenemos el colector, el emisor y la base. Entonces, para yo activar el transistor necesito poner un voltaje, ¿no? Un voltaje a la base. Y le activo, ¿ya? Entonces, este voltaje de aquí que le voy a colocar en la base está acá. Yo necesito tenerle activado, tener un voltaje en la base, y solamente ahí se activa y me deja pasar el voltaje. ¿Ya? Este es el voltaje aquí en la carga, ¿no? ¿Ya? El momento que yo dejo de poner voltaje en la base, ya también la salida deja de llegarle voltaje. Y cuando vuelvo a ponerle voltaje en la base, también vuelve a pasar el voltaje a la carga, el voltaje de la fuente a la carga. Entonces miren, este ya no funciona con pulsos. La misma señal que usted ponga, ¿se acuerda que antes poníamos así una señal que era la de switcheo del dispositivo semiconductor? Entonces, esta misma señal que le conectamos en la base será la señal de voltaje que le caiga a la resistencia, será el voltaje de salida, ¿sí?, el voltaje de la parte de potencia, ¿sí? Acuérdese que el voltaje de la base, lo que dispara los dispositivos, no es el mismo voltaje del circuito, es un voltaje más bajo, ¿ya? Entonces esto puede ser 0,5 voltios y acá puede ser 0,200 voltios, ¿ya? Esa es la diferencia. Ustedes pueden decir, ¿por qué tenemos doble si lo que queremos es eso? La diferencia es que este voltaje que nosotros estamos poniendo aquí para activar mi transistor puede ser de 0 a 5 voltios. Y el voltaje que yo estoy dejando pasar entre colector y emisor puede ser 200, 400 voltios o lo que me permite el elemento. Esa es la diferencia, ¿ya? Pero de ahí la secuencia de los tiempos, la forma de onda del switcheo y del voltaje va a ser exactamente el mismo, ¿ya? Así funciona el transistor y de la misma manera funciona el IGBT. De la misma manera funciona el MOSFET, que es el que está dibujado acá, ¿ya?
Entonces el MOSFET, el IGBT, funciona igual que el transistor. Hay que colocarle un voltaje en la compuerta y mientras haya voltaje en la compuerta, el elemento deja pasar voltaje. Si no hay voltaje en la compuerta, no deja pasar voltaje. ¿Sí? Entonces, pongo voltaje, se comporta como un circuito cerrado. No pongo voltaje, se comporta como un circuito abierto. ¿Ya? De pronto esta aclaración, para que tenga sentido cuando hagan, si es que van a hacerlo, a implementar los convertidores o las simulaciones, para que vean el circuito de electrónico que deben poner aquí para activar y desactivar los dispositivos, ¿no? Van a ser pulsos, van a ser ondas cuadradas. Muchas veces es utilizado el oscilador, el 555, para generar estas ondas cuadradas, ¿ya? Y con eso conectarle a la base o a la compuerta de los elementos, ¿sí? Y que puedan estos switchar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta en cuanto a cómo funciona, cómo se les hace funcionar, mejor dicho, a los dispositivos semiconductores? Resumiendo, solo hay tres, ¿no? Tres opciones. El tiristor, que es único, un pulso y no hay cómo apagarle. Los otros, que hay un pulso para prenderle y un pulso para apagarle. Y los otros, que hay que tenerle conectado voltaje en la base o en la compuerta para que me deje pasar. Si es que no pongo voltaje, no me deja pasar. Nada más. ¿Sí? ¿Preguntas, jóvenes? No. Ok, entonces volvemos a la clase que estábamos viendo, ¿no? Volvemos acá a los tipos de control, justamente que estamos hablando de las activaciones de los dispositivos semiconductores de potencia. ¿Quién fue observador? ¿Quién me dice qué elemento está dibujado acá? Si observaron la imagen anterior me pueden responder. ¿Qué elementos tenemos aquí? ¿Quién me dice? Ronald Gijón, ¿me confirma si me escucha, por favor? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, mi estimado. Dígame, ¿qué elemento tenemos aquí? La simbología de qué elemento es este. Ese es un IGBT. Eso, es un IGBT, ¿no? Justamente lo estábamos viendo hace un instante nada más. Miren, aquí está el IGBT, ¿sí? Si ustedes ven, es casi semejante el símbolo del transistor, pero la base, la liñita de la base no está pegado ni al centro, sino que tiene una línea, ¿sí? Y se va hacia la izquierda. La diferencia, ¿no? Símbolo del IGBT, símbolo del transistor. Ya, este símbolo de acá abajo es el que está en el circuito, es del MOSFET, ¿no? MOSFET, el circuito del GTO, el símbolo del GTO, el símbolo del tiristor, ¿no? Déjenme ver si hay más elementos. Esta solamente eran los de disparo. Aquí están todos, ¿no? Aquí está el diodo. Ya le conocemos, ¿no? Ese supera un voltaje, los 2.5 voltios y en positivo, polarizado directo, y deja pasar.
Si es que no, no deja pasar. El tiristor hay que darle un pulso de disparo. El SID, GTO o MCT se comportan de la misma manera, ¿no? Pulso para activar, pulso para desactivar. Tenemos el TRIAC, ¿no? El TRIAC, este es igual que el tiristor, pero en los dos sentidos, ¿no? En realidad son dos tiristores en contraposición. Entonces ya sabemos, ¿no? El funcionamiento del tiristor. Aquí tenemos este LASCR, que es un tiristor pero activado por luz. ¿Sí? Aquí tenemos el transistor, aquí tenemos el IGBT, aquí tenemos el MOSFET, aquí tenemos el SID, otro dispositivo semiconductor de potencia, ¿no? De pronto aquí está hay más números de los elementos de lo que nosotros vimos en las diapositivas cuando estábamos revisando los dispositivos semiconductores de potencia. Ya, pero sí vimos el diodo, vimos el transistor, vimos el tiristor, sí, vimos los IGBTs. Esos elementos, los más comunes, sí los vimos. También vimos algo semejante a esto, ¿no? ¿Se acuerdan en qué aplicaciones se utilizaban en función de la frecuencia y en función de la potencia? Habíamos revisado una gráfica similar. Y esta era la parte de control, ¿no? La parte de control de los dispositivos semiconductores. Aquí indica, ¿no? La activación y desactivación sin control. ¿Qué elemento nos permite eso? Solamente el diodo. El diodo es el único elemento en el que usted no tiene control, ¿no? Ni de la activación ni de la desactivación. ¿Ya? El tiristor o SCR, en cambio, activación controlada y desactivación sin control. Usted no le controla el apagado. ¿Ya? ¿Cuál es ese? El tiristor o el SCR. ¿Ya? Activación y desactivación controladas. Ahí está el transistor, el MOSFET, el GTO, el IGBT, todos ellos están aquí, ¿no? Requisito de señal continua en la compuerta. O sea, los que necesitan tener continuamente voltaje para que pase. Si es que no pasa. Aquí tenemos el transistor, el MOSFET, el IGBT. Requisito de pulso en la compuerta. Ahí tenemos el GTO, ¿no? Pulso. Pulso para prender, pulso para apagar. Capacidad de soportar voltajes en los dos sentidos. Solamente el GTO, ¿no? Y el SCR. En realidad es el TRIAC, ¿no? Capacidad de soportar voltajes unipolares. O sea, voltajes DC. Fuentes DC. El BJT, el MOSFET, GTO y GBT. Capacidad de corriente bidireccional, los que pueden dejar pasar en dos sentidos, el TRIAC, ¿no? Y capacidad de corriente unidireccional, los que permiten corriente en un solo sentido, SCRs, GTO, transistores, MOSFET y GBTs. Y diodo, ¿no? Permite pasar en una sola dirección. Miren, las características de los elementos de los dispositivos semiconductores de potencia que ya habíamos visto. Y de pronto nos faltó aclarar un poco más este detalle, ¿no? De su operación. Listo, entonces aquí tenemos un IGBT. Ya habíamos hablado del lazo abierto. En esta modulación, aquí tenemos, ¿no?, la modulación de frecuencia de un inversor trifásico. Tenemos un voltaje DC, tenemos los IGBTs, ¿ya? Y tenemos las salidas. El circuito, lo más sencillo del mundo. Como les decía, ¿no? Aquí lo complicado es las señales de activación de los dispositivos semiconductores de potencia. Entonces, ¿cómo queremos nosotros que funcione este inversor trifásico? Primero nosotros tenemos que esquematizarnos, ¿no?, para ver los funcionamientos y en función de este funcionamiento hacer nuestro circuito de control, ¿ya?
Entonces vamos por partes. ¿Qué es lo que necesito yo? Tener un voltaje trifásico. Significa que por cada línea A, B y C tienen que estar desfasados del voltaje. ¿Ya? Entonces vamos viendo. Aquí tenemos el voltaje entre A y N. Vamos viendo A y N. ¿Ya? Tenemos aquí. ¿Ya? El voltaje entre A y N tenemos que se activa durante 180 grados. Para que le vean de manera horizontal, ¿no? A esto se refiere. 180 grados. Y aquí sería 360 grados. La vuelta completa. ¿Ya? Entonces aquí estamos analizando el momento en el que va a hacer la activación del positivo. Entonces es solamente 180 grados. Si empezamos desde cero, entonces de aquí para acá tendríamos los 180 grados que debe pasar el voltaje a la carga. Vamos con otro color. El voltaje Bn. El voltaje B hacia N. ¿Ya? En cambio, este se desfasa 120 grados porque es un sistema trifásico. Entonces, luego de 120 grados del voltaje anterior, debe dispararse. Aquí están los 120 grados, ¿no? Aquí está el 0. ¿Ya? Y aquí están los 240. Entonces, aquí yo desfaso mi voltaje, el voltaje entre B y C. B y N, perdón. Y en color amarillo, ojalá se vea, no, en negro mejor. Ya, acá vamos a tener con 240. Y este se pasa un poquito más, ¿no? Se pasa a 60. Estamos dándonos la vuelta. ¿Ya? Para el desfase de la línea C a N. ¿Ya? Entonces, así es como queremos nosotros que vaya funcionando, ¿no? El voltaje en la carga. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Y ahí sí venimos acá, ¿no? Para que entre A y N haya voltaje, vamos aquí primero por sectores. ¿Ya? Para que aquí haya voltaje, tendríamos que activar, vamos a borrar acá para verle mejor, A y N, ¿no es cierto? A y N. Para que aquí haya voltaje, entonces tiene que estar cerrado aquí. ¿Sí? Por acá regresa. ¿Ya? ¿Y cuál está cerrado acá? 6 dice. Y se viene por acá. Y regresa. ¿Ya? Entonces viene positivo, viene por acá, viene a la carga, regresa por acá, baja y sale. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles tienen que estar activados? Aquí está S1, durante este periodo nada más, ¿no? Y S6. ¿Ya? Pero aquí vemos que está también el S5. ¿Por qué está el S5 acá? Porque tenemos un pedacito del voltaje CN acá abajo, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Ya, para que no se confundan, solamente voy a hacerle del AN, S1 y S6. Cuando venimos acá a este segundo periodo, a esta segunda parte, segunda sección, como ustedes quieran verlo, ¿qué IGBTs debería yo tenerle conectado para que pase? El S5 ya se abrió. Este le tengo abierto. S3 está abierto. El único camino sigue siendo S1. Ahora, ¿por cuál retornaría? Tenemos el mismo S6, ¿no? Seguimos con el... Ay, perdón, aquí no es acá arriba.
Seguimos el mismo circuito. S1 y S6. Todavía mantenemos ahí. Y vamos a esta otra parte. Vamos a hacerle con amarillo. ¿Ya? En esta parte tengo S1. Y ahora estaría regresando por a S2 y S3 que están habilitados. Sería S2, que es el que tengo de retorno. Entonces ahora va a venir por acá y regresa. ¿Ya? Entonces ahí tenemos qué dispositivos, qué elementos tienen que estar activados en cada uno de ellos. Como esto ya se hace un cálculo más de posiciones, de combinaciones, aquí se manejan estos símbolos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice 561, significa que se activa el 5, el 6 y el 1. Aquí es el 612, se activa el 6, el 1 y el 2, perdón, el 6, sí, 612. El 6, el 1 y el 2. Acá el 123 es el 1, el 2 y el 3. Y así no. 234, 345, 456. Ya sabemos que corresponden a los dispositivos semiconductores que deben dispararse en este periodo, en este tiempo, para que nosotros tengamos esta respuesta en voltaje. ¿Ya? Pero es un análisis más complejo, ¿sí?, de entenderle acá. Más nos vamos a la parte de combinaciones, que resulta mucho más fácil. Por eso les decía, cuando revisábamos los circuitos rectificadores, entendámosle cómo circula la corriente, porque eso va a ser la fundamental. De aquí los circuitos, lo que va a pasar es que se van a complicar. ¿Se acuerdan que les había dicho eso? Ya, si se entendía bien la parte de los circuitos rectificadores, media onda, onda completa y puente H en los convertidores a CDC, esa misma concepción viene acá. La diferencia es que aquí ya se van complicando, ¿no? Se va complicando porque tenemos más dispositivos semiconductores y las condiciones que debemos cumplir también son diferentes. ¿Sí? Entonces acá ya nos metemos con lo que son tipo matrices, ¿no? Secuencias de disparo. Ya, para ir viendo la conmutación que deben tener los dispositivos semiconductores y se pueda generar las ondas alternas. Por eso decía, este circuito, este convertidor, mejor dicho, los inversores, para armarlos complicado, para simularlos interesante, ¿sí? Por eso les decía, si quieren hacer inversores, va a la simulación, porque ahí tienen que simularme el circuito de acá, no van a poner interruptores, ¿no? Interruptores abiertos y cerrados, no, tienen que poner ya el circuito electrónico que me va a disparar todo esto de acá. Entonces miren, el voltaje 1, para tener el voltaje 1, el voltaje 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Aquí están todas las combinaciones que nosotros tenemos para que se vaya generando el voltaje. Aquí tenemos el mismo inversor trifásico, pero miren, ahora tenemos algo diferente. Ahora tenemos esta forma de onda a la salida. Voy a graficarles, a sombrearles más bien dicho, solamente esto. Miren, ahora esta es la forma de onda que nosotros queremos tener. Ya no es la cuadrada como hace un rato, no. Hay voltaje y no hay voltaje, hay voltaje y no hay voltaje. Ahora tenemos una grada. Ya esta se asemeja un poquito más a una señal alterna, ¿no? Ya tenemos por lo menos una grada. ¿Ya? Entonces, tener por lo menos esa grada ya significó modificar el circuito mucho más, ¿no? El circuito de control.
para tener esa grada, ya, nosotros ahora vamos a tener que ocupar un modulador, ¿no? Un modulador, un PWM, para obtener eso. Ya no nos vamos a meter con la parte de cálculo, solamente vamos, como les decía en los inversores, ¿no? La idea es reproducir un voltaje lo más parecido a la alterna. Esto de aquí es alterno, porque hay voltaje arriba, voltaje abajo, voltaje arriba, voltaje abajo, pero es cuadrado, ¿sí? Voltaje positivo en cuadrado, voltaje negativo en cuadrado. Y esos cambios bruscos generaban armónicos y distorsión. Lo que queremos es ir haciendo como gradas, así. Pero cada vez que hacemos estos circuitos, los circuitos de control se hacen más complejos. Y esto solamente tiene una grada, ¿no? Va de 1/3 del voltaje a 2/3 del voltaje, baja y baja 0. Y continúa. Si queremos de más pulsos, el circuito es mucho más complejo todavía. Aquí llegamos a la modulación por ancho de pulso, que algo ya lo habíamos visto en las clases, en una de las clases anteriores, justamente cuando hablábamos de los convertidores DC a C, de los inversores. Y aquí podemos ver, ¿no? O los objetivos que tiene esta modulación. El objetivo es controlar el voltaje de salida, obviamente. Y la reducción de los armónicos, lo que les decía, ¿no? Lo que queremos tener a la salida ya es algo así, que se aproxime cada vez más a una señal alterna. ¿Ya? Por lo menos se aproxima un poco más a la señal alterna, que sería esta de azul. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tener esta señal no se aproxima para nada, ¿no? Y nos genera armónicos y distorsión. Entonces, los objetivos: controlar el voltaje de salida, a tener esto controlado, y reducir los armónicos. Significa, mientras más escalones tengo, es mucho mejor. Las desventajas: aumento de las pérdidas por conmutación debido a la alta frecuencia. ¿Se acuerdan cuando vimos los dispositivos semiconductores? Sí, el mayor inconveniente era la frecuencia de switcheo, más que la potencia. ¿Se acuerdan esas fotografías que nosotros vimos con cámara térmica? Sí, aumentaba la temperatura de los dispositivos, no por la potencia que maneja, sino por la frecuencia de switcheo a la que estaba. Ya, entonces ahí se van a producir pérdidas. Reducción del voltaje alcanzado. Mientras más pérdidas tenga, el voltaje que voy a sacar va a ser menor. Es algo lógico, ¿no? Si tengo pérdidas, no voy a tener suficiente energía para mi carga, entonces se va a reducir el voltaje. Y problemas de emisión electromagnética debido a armónicos de orden alto. ¿Ya? Entonces vamos a tener armónicos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en esta imagen de color negro, vamos a tener armónicos, ¿sí? Pero su valor va a ser grande, porque la diferencia es grande. En la de acá, en la de color rojo, vamos a tener armónicos, sí. Claro que vamos a tener armónicos. Pero estos armónicos, ¿ya? Van a ser más pequeños. Y en otras frecuencias, en múltiplos de la frecuencia nominal. ¿Ya? Acá tenemos armónicos más grandes, ¿sí? Y de pronto estamos dentro de la misma frecuencia. O sea, estos sí nos afectan de manera directa. Estos también se producen, también se generan, pero a frecuencias altas. ¿Qué significa eso? Que si estoy generando armónicos a frecuencias altas, y si yo tengo equipos de comunicación o equipos electrónicos a esas frecuencias, también voy a afectarles. ¿Sí? Ese es un problema, ¿no? Problema de emisión electromagnética. ¿Ya? En la gráfica negra se generan armónicos, sí, los armónicos son de gran valor, ¿ya? Y cercanos a la frecuencia nominal. Si estamos hablando de 60 hercios, estarán los armónicos metidos en 60 hercios.
En la señal de color rojo, donde tenemos más particiones, ¿ya? La amplitud del armónico va a ser menor, ¿ya? Y estos armónicos de pronto no están en la frecuencia nominal, sino en un múltiplo de la frecuencia, y a frecuencias altas, ¿sí? Acuérdense que a mayor frecuencia no necesita tener tanta potencia para afectar, ¿no? A mayor frecuencia, la potencia que usted necesita es menor. A menor frecuencia, la potencia que usted necesita es mayor. Entonces, por cualquiera de los dos lados, los armónicos es algo en lo que usted debe ponerle mucha atención, ¿no? Siempre ponerle atención a los armónicos y a la distorsión en los convertidores de C a C, o conocidos como inversores. Entonces, objetivos de la modulación por ancho de pulso y las desventajas. ¿Cómo se genera este pulso? ¿Sí? Este pulso se genera teniendo primero dos cosas. El voltaje del control. Vamos viendo acá. En color rojo vamos a tener, y aquí mismo lo indica, el voltaje de control. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. ¿Ya? Y le voy a colocar con color rojo, ¿no? Entonces la de control es una onda como la que queremos. Verán que control estamos hablando de voltajes bajos. Y potencia de obviamente el circuito de potencia, de lo que hablábamos aquí, ¿no? Tenemos una fuente, tenemos el dispositivo semiconductor, ¿ya? Dibujémosle así nada más. Acá tenemos la carga, que puede ser el motor o lo que sea, pongámosle como carga y cerramos, ¿ya? Este circuito de color rojo es el circuito de potencia. Y el circuito que nosotros estamos haciendo aquí, este circuito de aquí, ya es del modulación PWM, es la modulación, el switcheo que nosotros vamos a colocar, pero al dispositivo semiconductor. ¿Sí? Entonces no se confundan, ¿no? El circuito de potencia, que es lo que hemos visto en los convertidores, y ahorita estamos viendo la modulación, el circuito que va a controlar el switcheo de los dispositivos semiconductores. ¿Ya? Entonces no confundirse por favor en eso. Y necesitamos también otra señal, que sería esta triangular. ¿Ya? Vamos viendo qué logramos al tener esas dos señales. Déjenme ver si está más acá adelante. No, ya, vamos viendo. ¿Qué tenemos con estas dos señales? Al unir estas dos señales, aquí vamos viendo unos puntos de cruce, ¿no? Unos puntos de cruce que vamos teniendo. Entre las dos. Aquí otro punto de cruce entre las dos. Aquí hay otro punto de cruce entre las dos. Aquí hay otro punto de cruce aquí entre las dos, y acompañado bien pegadito de otro punto de cruce, ¿no? Porque la puntita de esta señal está más arriba. Ya, bueno, aquí de la misma manera, ¿no? Unos dos juntitos aquí se están cruzando. Entonces miren, con cada cruce de las dos señales se va generando mi señal de abajo. Ya, cruza la triangular y cruza la sinusoidal, y ahí me va generando lo de abajo. Entonces, estos de acá abajo, perdón, los de arriba son las señales, ¿no? Las señales de control y una señal triangular, ¿ya? Y la de abajo es
La PWM, propiamente la modulación por ancho de pulso. ¿Sí? Y así es como se genera. El control del voltaje, dice, la frecuencia es la misma de la frecuencia del voltaje triangular. Entonces, la señal triangular es la que me va a dar la frecuencia de mi señal de salida. ¿Ya? ¿Qué más? La amplitud es controlada por el valor pico del voltaje de control. ¿Ya? El voltaje pico del voltaje de control va a ser la amplitud. Y la frecuencia fundamental es controlada por la frecuencia del voltaje de control. Es la frecuencia fundamental, ¿no? La frecuencia de la fundamental. En este caso serían los 60 hercios, ¿no? Si queremos sacar para el voltaje que nosotros necesitamos. Ya, nosotros necesitamos en nuestras máquinas tener 60 hercios porque es lo que nos da la red eléctrica. Entonces, esta frecuencia de la señal de control tiene que ser 60 hercios. Esta de la señal triangular es la frecuencia de mi señal PWM. ¿Ya? Listo, jóvenes. Hasta ahí llegaríamos por el día de hoy. No sé si tienen preguntas, inquietudes. Espero que vayan adelantando en lo del proyecto. ¿Sí? Y las siguientes clases también ir revisando. A ver, vamos a tomar la asistencia nada más. Por favor, me contesta. A ver, voy a hacer la inversa ahora, ¿no? Está Calva Pamela. Presente, ingeniero. Sí, está Casares, ¿no? Sí, Está presente, Casares. ¿Quién más está? Gijón. Está Bone. Está Guevara. Está Ávila. Presente, ingeniero. Ya, listo, ellos están. Entonces vamos al inverso ahora. Listo, esa es la asistencia, ¿no es cierto? 5, 2, 4. ¿Alguien no está? 2, 4, 6. Ah, no, sí están 6. Ya, listo. Listo, jóvenes. Eso es todo por el día de hoy. Entonces nos vemos el día de mañana, ¿sí? Que tengan Ingeniero, una buena... Dígame. ingeniero, buenas tardes. ¿Sí me puede ayudar? Es que quisiera ver cuántas faltas que yo tengo ahí, si no están tan molestas, si me puede ayudar. Ahorita no le puedo ayudar. La próxima clase vamos. Ahorita tengo una reunión, sí, de la comisión de Ya, disciplina, bueno. entonces La ya estoy última. atrasado. Dígame. ¿De qué hora a qué hora en un caso de que uno ¿Perdón? cree para el proyecto que se envió? Se lo puede para que no sea inoportuno. No La le hora que uno escuché. se puede contactar con usted en caso de que esté ya en la práctica, ese proyecto que usted envió. Ahí sí me escuchan. La hora en que me puede contactar a través del ¿Sí grupo me de escucha ahí? WhatsApp. Sí, sí se le escucho. A través del grupo de WhatsApp para todos, de 2 a 10, Ya. ¿no? De 2 a 10. Si no le contesto enseguida es porque estoy en clases. Apenas tengo un tiempo Ya. entre clases y yo le podría contestar, dar alguna respuesta. ¿Sí? Utilicemos Ya, el grupo ok. de WhatsApp, pero solamente de 2 a 10 de la noche, por favor. Ya, ok, ingeniero. Muy Listo. gentil. Ya, mis Buenas tardes, pase estimados, bien. gracias, pasen bien, buena tarde.